Venga, un poquito de relax, entre tanto trasiego, entre tanta noticia, como cada semana a esta hora nos tomamos nuestro cafelito jugando al ajedrez con los amigos de Chess School. Y hablamos de ajedrez, lo hacemos cada semana, ya sabes, con Alberto Tobal de Chess School, que siempre nos acompaña, pues para darnos un poquito de pinceladas, ¿no? Del mundo que tiene el ajedrez entre sí, tanta historia, ¿eh? Y quizás el juego más antiguo del mundo. Don Alberto Tobal, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo. Buenas tardes, Emilio, ¿qué tal todo? Muy bien, encantado de saludarte. Oye, ¿puede ser el ajedrez el juego documentado más antiguo del mundo? Pues el más antiguo no lo sé, pero de los más antiguos seguro, porque al final se trata de un juego milenario que lleva cientos y cientos y miles de años, o sea que uno de los más antiguos estoy seguro de que sí es. Oye, ¿se sabe? ¿Se data de alguna fecha el inicio del ajedrez? Sí, se data de alguna fecha que no te voy a engañar, no sé exactamente la fecha, la redacté para el blog de Chess School en su día, pero ya te anticipo que es muy antiguo. ¿Y esto quién lo inventan? ¿Los chinos? ¿En el Viejo Oriente? ¿Esto de dónde sale? ¿O en Pues Persia? Sí, hay varias teorías al respecto. Una de ellas es precisamente Persia, los persas. Luego hay otra que es pues en la India y dependiendo, hay varias teorías sobre este tema, pero aquí como que hay muchas discrepancias, no hay acuerdo y cada uno dice que el ajedrez es de un sitio, pero lo único que se sabe es que el ajedrez data de muchísimos años atrás. Bueno, pues hecho esta introducción para ir calentando el ambiente, Alberto, hemos hablado las últimas semanas de un montón de cosas, un montón de aspectos relacionados con el ajedrez. Hemos jugado del movimiento de las piezas, sobre todo de cómo se inicia una partida, la distribución en el tablero, me has hablado de números, me has hablado de letras, me has hablado de jugadas predeterminadas, ¿no?, que se hace en determinados momentos en el ajedrez, sobre todo ese famoso enroque, o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda, ese intercambio de posición entre el rey y la torre, y yo quería ahondar precisamente en ese tipo de jugadas más allá del enroque, porque aparte de esa jugada predeterminada de cambiar una pieza por otra, hay más movimientos predeterminados en el ajedrez que se pueden hacer con otras piezas, ¿no? Pues sí, están lo que se denominan los movimientos básicos, que al final son los movimientos de las piezas, movimientos y capturas, y luego están los movimientos especiales. Entonces, bueno, un movimiento especial que creo que todo el mundo conoce es la coronación del peón, que la coronación del peón al final es cuando el peón llega a la octava fila. O sea, al fondo del todo, ¿no? Exactamente, al fondo del todo, a la octava fila, bueno, octava fila si es las blancas, si es las negras, pues al revés, ¿no? Sería la primera, que sería donde está el bando de las blancas. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando el peón llega al fondo del todo, como tú dices, a la última fila, se puede transformar en la pieza que queramos, excepto el rey, o el peón tampoco, por supuesto, ¿no? Se puede transformar en la pieza que queramos. Entonces puede hacerse un caballo, un alfil, una torre o una reina, cualquiera de esas cuatro. Uh-huh. Lo más recurrente es que se convierta en una dama, ¿no? Sí, lo más recurrente al final suele ser que se convierta en una dama, pero hay ocasiones en las que, por ejemplo, al hacer una coronación de un peón en dama, se produce lo que se denomina un rey ahogado, que después también andaremos en esto. Entonces, claro, hay veces que no nos interesa transformarlo en una dama, sino, pues, por ejemplo, en una torre, en un alfil o incluso en un caballo para dar jaque mate. Uh-huh. Porque si tienes en cuenta que el caballo tiene un movimiento diferente a la reina, o a la dama en este caso, entonces, claro, el caballo tiene un movimiento en L, imagínate que el rey está justo a ese alcance y no tiene ninguna casilla de salida. Pues coronas en caballo y le daría jaque mate al rey enemigo. Uh-huh. Oye, esto de rey ahogado me ha dejado un poco ojiplático. Pues sí, el rey ahogado es una situación de tablas, aunque bueno, primero vamos a ir al otro movimiento especial, que ¿sí? Ya te digo, son tres. El enroque, ¿sí? La coronación del peón, el enroque, bueno, si queréis luego lo repasamos un poco y tal, y el último es la captura al paso. ¿Qué es la captura al paso? ¿A ti te suena, Emilio? No, la primera vez que lo estoy escuchando. De nada, ¿verdad? De nada. Es que suele ser bastante poco conocido. Entonces, bueno, la captura al paso, no sé si recuerdas que el peón en la primera casilla se puede mover, o sea, la primera jugada de un peón, cada uno de los peones se puede mover 2 casillas. Sí. Después va de 1 en 1, pero en la primera jugada de cada peón se puede mover 2. No es la primera jugada de la partida, que esto también me lo pregunta mucha gente. Es la primera jugada de cada uno de los peones, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando movemos 2 pasos hacia adelante el peón en la primera jugada del peón, hay un peón
del bando enemigo justo al lado, ¿vale? Sí, Entonces, por ejemplo, nosotros movemos, estamos en la columna E, vamos a imaginarnos, y hay un peón enemigo en la columna D, justo al lado, sí. ¿vale? ¿Qué ocurre? Que movemos el peón 2 casillas hacia adelante y yo tengo el peón enemigo justo al lado, es decir, lo tendría en D4, porque yo acabo de mover a E4. ¿Me estoy explicando? Sí, o sea, justo al lado, no en diagonal para poder matarlo, sino al lado tuya que ninguno de los dos hacéis pupa, ¿no? Exactamente, a eso voy. Justo al lado que ninguno de los dos nos estamos matando, si Ujú. te lo estás imaginando y Sí, todos se lo están imaginando en sus casas o donde estén. ¿Qué ocurre? Que en esta posición el peón sí podría capturar al peón mío, o sea, el peón enemigo podría capturar mi peón. ¿Por qué? Porque se considera que si un peón avanza en la primera jugada suya 2 casillas y tengo un peón justo al lado, podría capturarlo igual que si hubiera avanzado solamente una casilla. Sería exactamente lo mismo, entonces eso se llama captura al paso. Es decir, tú pasas 2 casillas, pero como acabas de pasar la primera jugada y yo estoy justo al lado, estoy tapándote el paso. Te tapo el paso para que no hagamos una idea y podría capturar ese peón. o sea, capturar los que lo matarías, Exactamente. aunque no esté en la diagonal, que es el movimiento habitual del peón. Aunque no esté en la diagonal, estaría al lado. Pero ha pasado por la diagonal del peón. Esto es como en el enroque, que el rey pasa por X casilla, Sí. pasa por la casilla intermedia, pues aquí el peón pasa por la casilla intermedia, para que no hagamos una idea. Y eso solo se puede hacer en la primera vez que muevas al peón. Claro, porque el peón solamente mueve 2 casillas en la primera jugada. Entonces ya después no tiene ningún sentido, porque si un peón está al lado del otro no se pueden capturar de normal. Claro. Luego, si un peón está delante del otro, tampoco. Y si un peón está en diagonal es cuando sí pueden capturarse. Ujú. ¿Qué ocurre? Me Que está si, hablando solo si en la jugada inicial. Si la mueves solo una vez en jugada, o sea, en vez de hacer el movimiento doble que estamos hablando, lo mueves solo una vez, ¿también estaríamos haciendo el atrape del peón? ¿O tiene que ser dos si yo- casillas? Tiene que mover inicialmente 2 casillas. claro, es que tú piensas que el peón estaría justo al lado del otro cuando yo muevo 2 casillas. ¿Qué significa esto? Que si yo muevo una, mi peón estaría en diagonal, se podrían capturar. Ujú. Entonces, si mueves solamente una casilla, te lo captura el peón enemigo. Claro. Si lo mueves 2 casillas, ¿qué pasa? Que te lo captura igual, pero por este movimiento especial que se denomina captura al paso. Claro, el problema de esto es que esto no lo sabe todo el mundo, Alberto. Si yo hago esto en mi casa con mis amigos, me dicen que le estoy engañando, ¿eh? Esto lo sabe poca gente, pero bueno, es el reglamento ajedrecístico. Claro, por eso Ya te te digo. digo, hay 3 movimientos especiales. El enroque, que hay gente que no lo conoce, Sí. la coronación, que suele ser el más conocido, y luego este que te comento de la captura al paso, que es el menos conocido y con mucha diferencia. O sea, sean los 3 movimientos más especiales. Y ahora tengo yo interés del rey ahogado que me has dicho al principio. ¿De qué estamos hablando? Vale, una partida sabemos que puede acabar en 3 resultados, ¿no? Sí. Victoria de las blancas, victoria de las negras o empate, que en ajedrez no sé si sabes que se denominan tablas. Ujú. ¿Qué ocurre? Que dentro de las tablas hay diferentes formas de conseguir las tablas. Una de ellas, la más típica, tablas por mutuo acuerdo. Yo te ofrezco tablas, te ofrezco un empate y tú me dices, venga Alberto, estoy de acuerdo, vamos a empatar la partida, nos levantamos y nos vamos a tomarnos un café, una Sí. cervecita, lo que quieras, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Que luego además hay más formas de hacer tablas. Entonces una de ellas, en total hay 6 formas, pero bueno, la segunda que vamos a explicar hoy sobre todo es el río ahogado. El río ahogado al final, pues como ya te estoy diciendo, son tablas, sería empate. ¿Y por qué? Porque el rey, para que te hagas una idea, así explicándolo muy a modo de resumen, no tiene ninguna casilla de escapatoria, cualquier casilla a la que se mueva estaría en jaque, Sí. cualquiera, pero no está recibiendo jaque. Esta es la diferencia con el jaque mate, ¿vale? Jaque mate ya Ah, sabemos que es ah, cuando tú estás amenazando al rey y no tiene escapatoria. sí. Pero en el río ahogado, el rey no tiene ninguna escapatoria, pero no estás amenazando al rey. ¿Qué quiere decir? Que el rey no puede hacer ningún movimiento. Entonces, importante, no puede haber ninguna pieza más de ese bando, del bando mío, o sea, del bando del rey. Ujú. Si hay alguna otra pieza, ese bando podría jugar, por ejemplo, imaginemos las negras, ¿vale? Rey negro. Ese bando pues podría jugar un peón, un alfil. ¿Qué ocurre? Que si no queda ninguna pieza, el rey no puede jugar a ninguna casilla.
Entonces, si solamente tengo el rey, o por ejemplo hay peones en el tablero pero están bloqueados, imagínate que tengo 2 peones pero tengo delante otro peón o cualquier otra pieza, Sí. solamente podría mover el rey. ¿Qué pasa? Mi rey no se puede mover. ¿Por qué? Porque a la casilla a la que vaya, da igual cual sea, estaría amenazada por una pieza. Si mi casilla está amenazada por una pieza, yo no puedo moverme porque estoy en jaque, pero al mismo tiempo tú no me das jaque. ¿Qué quiere decir? Que no puedo mover. Si no puedo mover, entonces una posición que se consideraría empate. Entonces, muchas veces cuando vamos perdiendo, se suele buscar el rey ahogado. ¿Qué quiere decir? Imagínate que el rival tiene una dama, 2 torres, 2 alfiles y a ti te queda solamente el rey. Sí. Y tú estás ahí en la partida, Emilio, y estás diciendo, uff, esto ya está bastante complicado, no tengo ninguna pieza para salvarme, ¿no? Sí. Entonces lo que tú intentas es irte a la esquina, porque vas a tener menos casillas disponibles para moverte. Si tú estás en la esquina tienes 3 casillas para moverte, ¿no? Sí. Entonces te va a intentar ir a la esquina y que el rival te amenace esas 3 casillas, pero no te amenace la tuya, no te deja que mate. Pero en un momento dado, claro, en esa situación concreta, Alberto, que tú me estás contando, en un momento dado, lo estamos diciendo, ¿no? Hipotéticamente, con una dama, con 2 torres, con un alfil, en un momento dado yo te voy a dar jaque. No me conviene que tú me digas firmar unas tablas por mucho rey ahogado que intentes, ¿no? Claro, pero tú imagínate que tú no me sabes dar jaque mate, que esto además a niveles básicos se da muchísimo. Sí, eso es verdad. Esto es súper típico. Es más, en el primer campeonato que yo gané en mi colegio, hice 4 victorias y unas tablas, y las tablas yo estaba en una posición así como te cuento, y recuerdo que al final saqué tablas por rey ahogado. ¿Por qué? Porque tú no tienes ninguna posibilidad, pero si el rival no sabe darte el jaque mate, entonces es posible que en un momento dado te deje a ti sin ninguna casilla de salvación y diga, venga, a la siguiente jugada le doy al jaque y sin problema, y le doy al jaque mate. Pero claro, tú no tienes ninguna casilla para escaparte. Claro. Uf, ese es un concepto complicado, ¿eh, Alberto? El concepto del rey ahogado es un concepto bastante complejo, pero vaya, luego si ahondamos en el tema de las tablas, esto da para mucho. Sí, ¿no? Las tablas por mutuo acuerdo son las más fáciles. Sí, pero en partidas de uno contra otro a nivel de usuario, aquí se va hasta el final, ¿eh, Alberto? Aquí se va hasta el final. Es más, la gente siempre aquí lo que trata es de buscar un rey ahogado y nunca se rinde. Claro. O si mueres con las botas puestas, ¿eh? Eso que no lo quite Claro, nadie, ¿eh? ya es cierto pues que cuando llegas a cierto nivel de competición, si a lo mejor tienes una pieza de menos o estás en un final de dama y rey contra rey, ya lo más normal es que la persona se rinda, porque sabemos que estamos a un nivel en el que sabemos dar jaque mate sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero sobre todo a niveles básicos, es verdad que la gente, como tú dices, muere con las botas puestas y aguanto hasta el final y hasta que me dé el jaque mate en la última jugada, vaya. Bueno, pues la de cosas que aprendemos, ¿eh? Hoy jugadas más concretas, y algunas que si vas a jugar con tu hermano, con tu amigo o con cualquier conocido, incluso tienes que decir antes, cuidado que te puedo hacer esto y que no te estoy haciendo trampa, como eso de atrapar al peón que hemos conocido en el día de hoy. Y todo con los amigos de Chesscool, con Alberto Tobal. Alberto, ya con este tiempecito tan caluroso que hace, estáis todos los días en Calle Larios, ¿no? Sí, seguimos todos en Calle Larios, martes, jueves y sábado, nos estamos juntando todos los días, pero esos 3 días los principales a partir de las 5 de la tarde. Y nuestro contacto ya sabéis, Chesscool, CHSSCUL, nuestro número de teléfono 613-385058. Los jueves jugamos al ajedrez, nos tomamos el café con los amigos de Chesscool y con Alberto Tobal. Alberto, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Igualmente, fuerte abrazo, Emilio.